Vamos a demostrar que dos triángulos son semejantes por el criterio lado, ángulo, lado. Este criterio dice que para que dos triángulos sean semejantes, tienen que tener un ángulo de igual medida y los rayos que forman ese ángulo deben ser proporcionales. O sea que deben tener la misma razón. No importa la forma del triángulo, ni el tamaño, lo que importa es que se cumpla con el requisito que dice allí, que deben ser proporcionales y el ángulo de esos dos rayos proporcionales debe tener la misma medida. Entonces aquí me están pidiendo que el triángulo ACB, este triángulo que está aquí, es semejante al triángulo HBF. Este que está acá. Entonces lo primero que debo demostrar es que uno de estos, buscar el ángulo. ¿Qué ángulo de aquí, de este triángulo, tiene la misma medida que del triángulo que está acá? ¿Sí? Aquí tenemos varias opciones, pero aquí tenemos como dato que el triángulo ABC es isósceles. Por ser isósceles el triángulo, la definición de isósceles dice que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno desigual. Observe que aquí esta medida vale 14 y esta vale 12. Como es un triángulo isósceles, esta medida que viene de aquí a aquí vale 14. Por ahí empezamos. Si aquí tengo 14 y de aquí a aquí hay 8, quiere decir que este pedacito que está aquí vale 6. Ahora, si de C a B hay 12 y de C a H hay 5, quiere decir que de H a B hay 7. Hasta ahí vamos bien. Y también como el triángulo es isósceles, si tiene dos lados de igual medida, también debe tener dos ángulos de igual medida. ¿Y qué ángulos son? Los ángulos que forman los dos lados al lado igual. Observen aquí que el ángulo este que está aquí debe tener la misma medida que este. Son los dos ángulos que se forman en el lado desigual. Entonces, de allí partimos diciendo que el triángulo, que el ángulo, observe, el ángulo ACB tiene la misma medida que el ángulo, miren, ACB, tomé el lado 14 y después el 12 que es menor, acá debo hacer lo mismo. Primero el mayor, H, que el ángulo, este que está aquí, empieza por el lado mayor, porque vale 7, HBF, tiene la misma medida. ¿Por qué tiene la misma medida? Porque es un triángulo isósceles. Y por ser un triángulo isósceles, observe aquí que comparten el mismo ángulo. ¿Ves? Comparte este mismo ángulo. Tanto el triángulo grande como el pequeño. Entonces esa es una justificación allí. Ya entonces demostré el ángulo. Ahora me falta demostrar que los lados son proporcionales. ¿Qué lado voy a tomar en cuenta? Los que forman el segmento, los rayos que forman el ángulo. En el triángulo más grande, observe que yo voy a tomar a proporción AC del triángulo grande. Miren, AC, en la parte esta más extensa de los dos rayos que forman el ángulo, que la parte más extensa lo voy a hacer a proporción del triángulo pequeño con
la parte más extensa, que es HB. Es igual, ahora si partir el triángulo grande, acá debo partir el triángulo grande. CB del triángulo grande con BF. BF. Aquí trabajé con el triángulo grande, acá trabajé con el triángulo pequeño. Eso sí, tengo que hacerlo a proporción. Luego AC vale 14 del triángulo grande a proporción con 7 del triángulo pequeño. CB, que es el otro rayo del triángulo grande, que vale 12 a proporción con FB, que es el otro rayo que forma pero el ángulo pequeño, acá, el triángulo pequeño, que vale 6. Si usted busca la razón, tiene dos formas de hacerlo: multiplicar en cruz o dividir. Aquí 14 entre 7 a 2. La razón de este es 2 y la razón del otro es 2. Observe que la razón es 2. Como la razón es igual, se cumple el criterio lado, lado. Ya después que usted tiene esto, usted dice, por el criterio lado, ángulo, lado, el triángulo ACB es semejante al triángulo HBF. Así se aplica el criterio lado, ángulo, lado.